Vamos a iniciar esta junta. Les damos la bienvenida a la celebración de nuestra fiesta espiritual en ocasión de nuestro 6º aniversario. Para ponernos en disposición, vamos a guardar un minuto de silencio dedicado a la oración o meditación personal. Iniciamos a partir de este momento. Gracias, compañeros. Por mi parte, soy quien guste seguir meditando. Adelante, mientras voy a leer el enunciado que dice: somos un grupo de hombres y mujeres que compartimos el mutuo deseo de recuperarnos de las diferentes dolencias físicas, mentales y emocionales, ya sea que padezcas de la enfermedad del alcoholismo o drogadicción, sufras de trastornos alimenticios o problemas emocionales como neurosis y codependencias, seas familiar de un alcohólico o adicto, no estás solo. Hay otros como tú y se están recuperando. Los miembros del grupo La Alegría de Vivir proceden de diferentes comunidades que trabajan y practican en sus vidas los 36 principios espirituales, que son los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos para el servicio mundial, indistintamente de la comunidad de procedencia o de la manifestación de tu enfermedad, de la cual desees recuperarte. Tienes un lugar entre nosotros. Nos reunimos utilizando los recursos que nos da la tecnología, como una computadora o el teléfono celular, mediante la plataforma Freeconference Call. Te invitamos a asistir a las reuniones y alcanzar un estado de serenidad. Ya no estás solo, ahora tienes alternativa. Bueno, les recuerdo que las juntas tendrán una duración de 90 minutos. La misma está siendo grabada y luego se colocará en un sitio web donde podrán reproducirla nuevamente. Tendremos 15 minutos de reseña del grupo por parte de Rocío, porque bueno, es el último día de la semana de unidad. Y vamos a continuar después de eso con la participación de Julio Zeta con el tema Los 3 gigantes del alma. Entonces vamos a iniciarla con los 15 minutos de la compañera Rocío para que nos dé la reseña. Adelante, Rocío, 15 minutos para ti y nos digas la reseña. Muchas gracias, Gloria. Hola, muy buenas noches tengan todos. Mi nombre es Rocío y soy un miembro agradecido de este grupo La Alegría de Vivir. Antes que todo, quiero agradecerle al grupo por todo lo que me ha ofrecido durante estos 6 años, en los que constantemente ha estado para mí en el proceso de recuperación. También
a los compañeros que han tenido la confianza en mi persona y que han querido que este día les comparta la reseña del grupo. ¿Cómo empezar? Pues presentándonos. ¿Quiénes somos? El enunciado que se lee en cada reunión dice que somos un grupo de personas que compartimos el mutuo deseo de recuperarnos. Porque es lo primero que indicamos al momento de expresar quiénes somos. Pues porque nuestro grupo tiene una característica y es que somos ampliamente inclusivos. Se podría decir que hemos llevado la tercera tradición a su máxima expresión. Aquí el único requisito para ser parte es el deseo de recuperarse. ¿De recuperarse de qué? De recuperarse de lo que sea, de lo cual estás padeciendo. A lo largo de 6 años han llegado a nuestra sala virtual, han llegado antes de eso muchas veces a un chat de WhatsApp donde llegan las personas a pedir información después del pase de mensaje a través de las redes sociales, Facebook, la mayoría de las veces. Y muchas personas cuando llegan manifiestan necesidad de entrar en contacto con el programa. Algunos pues es su primer contacto. Hemos tenido la oportunidad de practicar una 12ª tradición. Hemos tenido la oportunidad de practicar un 12º paso. Llevar el mensaje, estar para el que lo necesita. Cumplir con un único propósito. 5ª tradición. Si usted está sufriendo, no importa de qué, el grupo La Alegría de Vivir está disponible. ¿Para qué? Para que pueda alcanzar este estado de serenidad. Algunos pudieran pensar que la existencia de nuestro grupo es algo inconcebible, porque hemos conseguido algo que muchas veces no se consigue en agrupaciones donde los miembros expresan una sola dolencia, y es conseguir llevarnos bien. Llevarnos bien los Al-Anon con los alcohólicos, con los neuróticos, los codependientes, los comedores compulsivos, los adictos a las relaciones, todos trabajando juntos, todos buscando una misma fuente en la recuperación, que es un programa, y respetando las diferencias individuales. No afectamos a ninguna comunidad porque a nadie le decimos nosotros somos la solución única. Al contrario, cada uno de los miembros asistentes a nuestras reuniones expresa y dice cómo se identifica, y en las reuniones que se coordinan 5 veces a la semana hay diversidad de literatura, toda apegada a la conferencia de servicio de cada comunidad. Dicho esto, bueno, es importante recordar un poco la línea del tiempo. Nosotros, pues, nacemos con el privilegio de tener unas bases que se establecieron en el 2016. En el 2016 nace un grupo, el grupo Fe que Obra. Su modo de trabajo, que también es todo un desafío para muchos que no creían posible que una reunión, un grupo con todas las características y herramientas de la recuperación posible pudiera hacerlo a través de WhatsApp. El grupo Fe que Obra nace en 2016 y en 2017 surge la inquietud de que el grupo crezca, que además de tener reuniones a través de WhatsApp pudiera dar un paso adelante y empezar a tener sesiones en tiempo real a través de una de las plataformas disponibles de la época. Sin embargo, una característica tiene el grupo La Alegría de Vivir,
así como lo tiene el grupo Fe que Obra, y es que nosotros respetamos la manifestación de un poder superior amoroso a través de una conciencia de grupo, una segunda tradición. Y en ese momento la conciencia de grupo estimó que no obedecía esto a la naturaleza del grupo. Así que, pues, se empezó a filtrar la idea y en algún momento se llegó a la consideración de si el grupo Fe que Obra no se siente preparado para esta evolución, ¿por qué no abrir otro? Y en el 2018, 2 años después del nacimiento del grupo Fe que Obra, pues se funda el grupo La Alegría de Vivir y se establece la fecha de 3 de junio como el día de su nacimiento, porque ese día se abrió el primer chat en donde se inició un proceso de establecimiento de conciencia de grupo, donde lo primero que se hizo fue escoger el nombre del grupo, votar, expresarse. Y también se empezaron a tomar decisiones acerca de las reuniones. Todo comienzo lleva su tiempo y su dedicación. Primero fue una sesión, luego otra, y así el grupo ha ido evolucionando y también aprendiendo de los errores del pasado, porque no se trata de llegar y decir, bueno, tenemos el derecho de ensayar errores, pero si esos errores ya fueron ensayados por otros y quedó la herencia de la experiencia, ¿por qué nosotros vamos a volver a darnos contra la misma? Entonces, pues el grupo continúa creciendo. Hoy por hoy, pues seguimos teniendo nuestras reuniones. Hay reuniones diversas, tenemos reuniones de estudio, tenemos reuniones de principiantes, tenemos juntas de trabajo, juntas de compartimiento, tenemos juntas de recuperación y estudio donde las personas pueden hacer su catarsis. Tenemos una estructura donde damos los pasos necesarios para darle la información y recibir a las personas que se acercan por primera vez. Ha sido una experiencia gratificante para nosotros a través del tiempo. Nosotros no somos un grupo nacido de la necesidad de la pandemia. En el 2020, cuando se declaró la pandemia, muchos grupos empezaron a buscar una alternativa a la recuperación y empezaron a sesionar en línea. Se encontraron dando una respuesta a la necesidad del momento. Nosotros existíamos desde antes. Hoy ya no es una novedad que un grupo sesione en línea, pero orgullosamente podemos decir que somos los pioneros. Heredamos del grupo Fe que Obra la idea de coexistir y convivir varias comunidades juntas. Heredamos del grupo Fe que Obra la idea de tomar decisiones a través del proceso de conciencia de grupo, considerando y tomando en cuenta los puntos de vista de cada uno de acuerdo a la necesidad. Evolucionamos a sesiones de 90 minutos en tiempo real, donde nosotros, por ejemplo, nuestros periodos de servicio son de 6 meses como en un grupo presencial. Y la bienvenida que se le da al nuevo es en la reunión como en el grupo presencial. Somos básicamente el mismo ideal, tenemos el mismo ideal. Somos distintos en cuanto a nuestra forma de compartir y recibir al nuevo y el método de reuniones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que nosotros estamos agradecidos y si bien muchos de nuestros miembros asisten a ambos grupos, pues mi corazón, por ejemplo, está por igual enamorada de este programa y agradecida
con la posibilidad de pertenecer. Hablar de la historia del grupo La Alegría de Vivir sin recordar al grupo Fe que Obra sería un acto de ingratitud. Y pues como les dije al principio, mi nombre es Rocío y gracias por escucharme. Gracias a ti, Rocío, gracias por esta reseña del grupo. Y bueno, vamos a continuar con el tema, ¿verdad? Que serían los 3 gigantes del alma: miedo, ira y amor, por el compañero Julio Z, recordando que son 45 minutos del compartimiento y ya posteriormente entraríamos a las preguntas. Ya saben, lo pueden hacer por escrito, levantando la mano como usted. Pues ya sin más que decir, adelante, Rosy, Julio, adelante. Gracias, Gloria. Buenas noches, compañeros y compañeras del grupo La Alegría de Vivir y compañeros o compañeras o personas que nos visiten este día. Mi nombre es Julio Z y soy un enfermo alcohólico. Soy un desajustado mental y emocional y le doy gracias a mi poder superior por estas 24 horas de bendita sobriedad. Yo este día no he bebido ni he tenido la insidia o el deseo de tomarme una copa, gracias a un poder superior. Y desde temprano, muy temprano, estaba recordando que hoy, como decía Rocío, nace, porque esa es la fecha que se apunta en el grupo, aunque la planificación ya venía de días anteriores, pero reconocemos que la fundación del grupo es la fecha en que ya nos organizamos a través de WhatsApp y por eso temprano poníamos las mañanitas para el grupo La Alegría de Vivir. Muchas gracias por este privilegio. Para mí de verdad que estar en una fiesta de esta naturaleza, para mí sí que es un privilegio. La gente normal pues ya sabe que yo estoy loco. No comprende la gente, ni tampoco espero que lo hagan, que yo esté hablando con un celular así solo en un rincón de mi casa hablando con un celular. Ya no se admiran, pero no se ve del todo normal, porque yo no soy normal. Pero para mí esto significa, Beto, la vida, porque a través de este programa yo tuve una segunda oportunidad. Y este tema, bueno, a mí por lo consiguiente, a mí siempre me deja, siempre me recuerda algunos comportamientos. Yo quiero apuntar que los 3 gigantes del alma, si bien los alcohólicos anónimos estamos muy contentos de tener esta visión de la enfermedad, también es necesario decir que no constituye literatura propia del caudal de Alcohólicos Anónimos. No es literatura que haya sido aprobada por nuestra conferencia, igual como también nos beneficiamos de una tabla, se le llama tabla prodrómica, ni decir puedo, tabla prodrómica del doctor Jenilet, que igual no es literatura aprobada por la conferencia, pero que sin embargo muchos grupos incluso hasta la tienen colgadas en las paredes de los grupos, porque nos indican paso a paso cómo la persona que viene predispuesta a la enfermedad, cómo paso a paso, poco a poco, va agravándose hasta el punto que está en un fondo casi sin retorno. No es propia de Alcohólicos Anónimos, pero nosotros la utilizamos. Igual sucede con este tema de los 3 gigantes del alma, basado en un documento del doctor Padre
del padre Fau. También era psicólogo, filósofo, por supuesto, el padre Fau, y él abordaba este tema de los tres gigantes del alma. Y como repito, a mí en lo específico siempre me regala, siempre me deja, porque como yo hoy estudio una cosa, ya mañana no me acuerdo, así que tengo que estármela repitiendo. Fíjense cómo el padre Fao comienza diciendo: el principal problema del enfermo alcohólico, yo no sé, usted que es neurótico, usted que es comedor compulsivo, usted que es Al-Anon, codependiente, puede hacerse también la pregunta. El principal problema del enfermo alcohólico es su falta de control emocional. Desde allí comienza el padre Fau haciendo una acusación seria, y cualquiera que sufra lo que yo de alcoholismo se da perfecta cuenta que el padre Fau no estaba equivocado. El principal problema, no el único, Beto, el principal problema del alcohólico es su falta de control emocional. Y termina como sentenciando: ahí radica su mal. Por eso, a través de esa falta de control emocional, a través de esa incapacidad, hay una falta de dominar la obsesión mental por la bebida. Porque si nosotros nos vamos a las definiciones que dice la Organización Mundial para la Salud, el alcoholismo es una obsesión mental aparejado de una compulsión para beber. Es una alergia física aparejada de una compulsión mental. Ya no quiere usted alcohol, ya el cuerpo se lo rechaza, el cuerpo le dice no más alcohol, se le pone roja la cara, se le hinchan las manos, los pies, vomita, muchos hasta vomitan sangre por la nariz, por la boca, y a veces hasta cuando se va a defecar está expulsando sangre debido a la ingesta del alcohol. Su cuerpo le dice no, ya no quiero alcohol, pero como es una alergia física, su cuerpo no la quiere, pero su mente le dice que sí. Una alergia física aparejada de una obsesión mental. Claro, como está loco, no tiene un control emocional, entonces decía el padre Fau, allí está el mal del borracho, allí radica el mal del borracho. Y quiero decir que esta es una opinión del padre Fau, a lo mejor no sea del todo correcto. Allá usted sí se identifica. Allí radica todo el mal del enfermo alcohólico, en la falta de control emocional. Por eso se da la compulsión por la bebida. Al beber la primera copa, allí pierde toda noción. Se convierte en un monstruo. Por eso el programa sugerido para nosotros los enfermos, el programa de recuperación, es el que ofrece Alcohólicos Anónimos. Y decía el padre Fau, si usted es un borracho, es vital que practique este programa. Alcohólicos Anónimos es vital. Vital, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, significa vida, vida. ¿Quiere usted dejar de beber? Primero comience también con la aceptación y luego vamos a controlar las emociones. Si ustedes recuerdan cómo el grupo La Alegría de Vivir, que siempre estamos en constante preparación, ya hemos abordado temas como aquel que dice la próxima frontera, la sobriedad emocional. ¿Por qué? Porque nosotros, al no tener control de nuestras emociones, por todo y por nada podemos emborracharnos, porque hay esa incapacidad para dominar la obsesión mental por la bebida. Rocío, allí dice de vida, mira, no te fijaste. Quiero decirles que Rocío es mi diseñadora gráfica. El padre Fau lo plantea, lo que es para nosotros complicado, él lo hace ver fácil. Comenzaremos por decir que en el carácter hay tres componentes. Ya hemos hablado de esto también, que todo ser humano, toda persona,
voy a decir mejor persona, nacemos con un temperamento. Me han enseñado a mí, o así lo he aprendido, pueda que esté equivocado, que toda persona nacemos con un temperamento, y el temperamento es heredado. Nosotros, nos guste o no nos guste, nacemos con un temperamento. Por ejemplo, decía mi papá, mi mamá, que yo desde que nací con la frente arrugada, así como enojado, como violento, como ese para el pleito. Ese es mi temperamento, un temperamento fuerte. Si yo digo que si yo fuera así cholo, mira Beto, que tuviera músculos, quizás me tuvieran miedo. No me tienen miedo porque solo tengo la cara de enojado, pero soy todo flaco. Pero yo digo que si fuera fuerte me tuvieran miedo, porque yo tengo una cara de pocos amigos. Ese es el temperamento. Uno nace con un temperamento. Hay unos que nacen risueños, hay otros que nacen enojados, hay otros aquí, de toda naturaleza. Y dentro del temperamento se encuentra el carácter. Esa es otra cosa. El temperamento es una cosa y el carácter es otro. El carácter no, el temperamento no lo podemos cambiar, pero el carácter sí. El carácter lo podemos moldear. Y dentro del carácter, fíjense, vamos como en una línea. Primero el temperamento y luego el carácter. Y dentro del carácter hay 3 temperamentos. El temperamento, primero, se escucha entrecortado, dice Berito, no sé por qué, yo sí escucho. Bueno, dentro del temperamento también hay otros componentes, tres componentes. El primer componente es la inteligencia. El segundo componente es la vida afectiva. Y el tercer componente es la voluntad. El padre Fau decía, mire, si usted quiere ser una persona funcional o una persona saludable mental y espiritualmente, estos 3 componentes deben de estar en perfecta armonía. ¿Qué es armonía? Yo me imagino así como esas grandes orquestas que solo tengo la oportunidad de ver por la televisión, esas sinfónicas grandes y enormes que uno se deleita escucharlo todo en perfecto tiempo. ¿Te acordás aquel Beto que fue nuestro profesor que se llamaba se llamaba Beto, don Roberto, y de mal apodo le decían Beto Valija? Él me dio música y yo recuerdo perfectamente que decía, música es el arte de bien combinar los sonidos con el tiempo. Imagínate desde cuándo me acuerdo de eso yo. Y pentagrama, decía, es un espacio de 5 líneas y 4 espacios. Entonces, esa música, ese arte de bien combinar los sonidos y el tiempo, así me imagino yo estos 3 componentes, como una gran sinfónica combinando esos tiempos y esos sonidos de manera tal que cuando uno lo escucha, en mi caso, me deleito, me proyecto, me relajo, porque hay una perfecta armonía. Así decía el padre Fao, la inteligencia, la vida efectiva y la voluntad deben de estar en esa perfecta armonía. Y si están en esa perfecta armonía, usted es una persona saludable, es una persona de bien, es una persona que agrada a los demás, es una persona con la cual se puede platicar, con la que se puede discutir todo, porque usted puede convivir y puede construir relaciones sanas. Por el contrario, si no hay armonía en estos 3 componentes, usted es un enfermo. Así de fácil, así de sencillo, usted es un enfermo. Lo que no se da cuenta usted es otra cosa. Que hay unos que estamos más graves que otros es otra cosa. Pero si no están en armonía los 3 componentes que se refiere el padre Fao dentro del carácter, usted está un poquito enfermo. La inteligencia, la vida efectiva y la voluntad, decía, idealmente deberían estar en perfecta armonía. ¿Por qué?
¿Por qué deben de estar en armonía? Porque cuando estamos en armonía somos personas funcionales o personas sanas, personas saludables. Y agregaba, de estos tres componentes, el más importante es la vida afectiva. La vida afectiva son las emociones. Aquel día teníamos un tema importante, sanar las heridas de la infancia, ¿verdad? Y es porque la vida afectiva tiene su máximo desarrollo o su esplendor cuando nosotros empezamos nuestro caminar. De los tres componentes, el más importante es la vida afectiva. O sea, recalcaba, las emociones. Si ustedes están llevando la secuencia, decíamos que la incapacidad del alcohólico, donde radica su mal, es en esa incapacidad de controlar sus emociones. O sea, es esa incapacidad de controlar su vida afectiva. Y la vida afectiva es de afecto, de amor, de dar y de recibir. Si por el contrario usted no recibe cariño, no recibe amor, entonces su vida afectiva se ve destrozada. Yo escuchaba cómo un padrinazo abordaba este tema. Mire, decía, es que en la vida afectiva nosotros, algunos de nosotros, o quizás todos los borrachos, tuvimos vidas, tuvimos hogares, tuvimos familias disfuncionales, tuvimos vidas, padres, madres, hasta vecinos que hicieron de nuestra infancia, hicieron de nuestra vida afectiva todo un torbellino, y por eso andamos todos cruzados. Algunos sufrimos hasta agresiones sexuales, y lo más grave, de las personas que estaban llamados a cuidar de nosotros. En vez de cuidar de nosotros, nos agredieron. Y eso, decía este padrinazo, lo guarda, las mujeres le llaman resiliencia. Las mujeres que han sufrido algún abuso sexual o de cualquier naturaleza, violencia física, violencia doméstica, por sí solas a veces logran superar, y a eso le llaman resiliencia. Pero ¿qué tanto se logra recuperar? Porque lo que está haciendo en la perfecta creación nuestro poder superior es que esos datos que causan dolor, que causan sufrimiento, los guardan en una parte de nuestro cerebro, decía este padrino, de nuestra mente. Y él hablaba dentro de esta vida afectiva de otros componentes. Hablaba del consciente, del subinconsciente y del inconsciente. Yo he aprendido, Beto, mucho de escuchar a los compañerazos. Cuando se refería a este punto de la vida afectiva, que decían, bueno, y este Julio, ¿por qué anda encachimbado? ¿Por qué anda enojado por todo y por nada? Si yo solo le dije buenos días y ni me contestó y me hizo un gesto. En el caso, me gusta ver las mujeres que cómo hacen la cara para un lado y cómo duele eso. ¿Y qué le hice si yo no lo he hecho nada? ¿Por qué ese comportamiento? Porque quizás en su vida afectiva ha sufrido rechazos, ha sufrido agresiones, etcétera. Entonces, muchas veces el enfermo ni siquiera se da cuenta, porque tenemos dentro de esa vida afectiva tres facetas, decía el padrino: el consciente, el subconsciente y el inconsciente. ¿Y eso qué es? Pues, ¿y eso qué es? El consciente es ese hecho de saber que hoy, Beto, estamos aquí en esta reunión. Eso es estar consciente. ¿A dónde estoy parado? ¿Para dónde voy? Eso es estar consciente. La otra parte es el subconsciente. Son hechos que no están todos los días y a cada momento en nuestra mente, pero que si yo quiero los traigo de inmediato. Y yo siempre digo, ¿cuál es el cumpleaños de tu hijo, de tu primer hijo? ¿Cuál es el cumpleaños de tu hija? ¿Cuándo es el día de la madre? ¿Cuándo es el día de tu padre en El Salvador? Y uno inmediatamente dice, el día de la madre en El Salvador es el 10 de mayo, el día del padre tal, y así
son datos que uno no los anda repitiendo a diario ni a cada momento, pero que si uno quiere, inmediatamente los trae al presente, o sea, al consciente. Pero hay datos, decía este padrino, hay datos que uno ni están en el consciente ni en el subconsciente, ni siquiera sabe que los tiene. Y este padrino ponía de ejemplo, como cuando estás en tu casa y utilizas un rincón de basurero, ahí tenés guardado fotos, tenés guardado los cuadernos cuando fuiste a primer grado, y todo es basura física, pero en el caso de la mente, en el inconsciente, se guardan esos recuerdos desagradables, esas agresiones que están ahí, y que de repente esas cosas que están en el inconsciente se manifiestan, y por eso gritas, y por eso agredís, y por eso peleás. ¿Por qué? Porque el mundo de la vida afectiva, es decir, las emociones, se vieron afectadas. ¿Cuál resiliencia? Allí están esos eventos. Usted se mira normal, se ve que ríe, se ve que disfruta, se ve que practica, pero de repente viene la locura. Si alguien está dominado por alguna emoción enfermiza, puede tomar decisiones absurdas y luego arrepentirse demasiado tarde. Esto sucede porque debido a esa mala emoción, la inteligencia no pudo actuar porque fue cegada y la voluntad fue abatida. Los tres componentes efectivos son el amor, el miedo, la ira y el amor, y han sido llamados, decía el padre Fao, como los tres gigantes del alma. Fíjense, todo está ¿a dónde? En la vida afectiva, en las emociones. Decía, repito, esto sucede porque debido a esa mala emoción, la inteligencia no pudo actuar porque fue cegada y la voluntad fue abatida. Estos tres componentes afectivos son el miedo, la ira y el amor, y han sido llamados los tres gigantes del alma. Aquí en El Salvador hace poco una madre de 30 años mató a golpes a su hija, así de 9 o 10 años, no sé, no recuerdo muy bien la noticia, que conmocionó a medio mundo. Pregunto yo, les digo a mis compañeros, ¿esa mujer de verdad habrá querido quitarle la vida a su hija? Tenía como 5 hijos, solo tenía 30 años, no tenía para comer porque trabajaba en oficios domésticos, el papá saber a dónde, cómo habrá sido su vida de ella en su niñez. Entonces, fue víctima de una mala emoción. Y al ser víctimas de la mala emoción, ni la inteligencia ni la buena voluntad pueden actuar, porque se vieron, decía el padre Fao, cegadas. Cuando viene a despertar, ya estaba presa. Cuando vino a caer en 20, ya estaba presa. Es demasiado tarde, como decía aquel filósofo de Guatemala. Rezando 3 Padres Nuestros, no se revive al muerto. Ya mató, aunque se arrepienta, pero ya no puede hacer nada. Tomó decisiones absurdas y hoy, aunque se arrepienta, es demasiado tarde. Estos 3 componentes afectivos son el miedo, la ira y el amor. Y el amor quizás es uno de los gigantes más peligrosos. Que le decimos luz clarita, cuando habla de los 3 gigantes del alma, dice, yo me los imagino como unos monstruos grandes que me van a agarrar con la mano y me pueden hacer pedacitos. El primero es el miedo o gigante negro. Ese es el primer gigante. El miedo o gigante negro. Lo sentimos desde el nacimiento mismo, al enfrentarnos a lo desconocido. Y esto es cierto. Yo me acuerdo que con solo que me muevan de trabajo de una oficina para otra, ese miedo a lo desconocido, a saber cómo me va a ir, a saber cómo será los nuevos compañeros, la nueva jefa,
ya se siente un pequeño cosquilleo. Eso es miedo, temor a lo desconocido. Decía el padre Fao que este gigante negro lo sentimos desde el nacimiento mismo, al enfrentarnos a lo desconocido, al sentirnos sin la calidez del vientre materno, y se puede apoderar de nosotros durante toda la vida y nos puede volver tímidos, cobardes, escrupulosos, escépticos, aburridos, vanidosos, hipócritas o mentirosos. Cuando estaba en un grupo, acabo de acordar cuando estaba en un grupo, presente, decían los compañeros, presente, si es que no estoy pasando lista, estoy hablando del gigante negro, nos puede volver tímidos, cobardes, escrupulosos, escépticos, aburridos, vanidosos, hipócritas o mentirosos. Son derivados, todos estos son derivados del miedo. El miedo nos empuja a no tener valor para afrontar los problemas de la vida, y cuando se alía con el instinto de conservación nos hace inseguros. Fíjense cómo es que actúa el gigante negro. Y es que tener miedo, según lo decía Bill W., eso no es que sea malo ni dañino, si el problema es que el miedo nos paralice. Cuando Bill W. escribía sobre el miedo, decía, es como un hilo podrido que nos corroe el alma. Y el el presidente Roosevelt, creo que es el que decía que solo hay que tenerle miedo al miedo. Enseguida, un compañero una vez le escuché decir es que el miedo también es bueno hasta cierto punto, porque muchos no asesinan, decía, muchos no violan, muchos no roban, y comenzaba a hacer esa lista porque tienen miedo de ser descubiertos y en consecuencia ir a la cárcel. En ese caso, decía, el miedo está cumpliendo la parte positiva que nos hace prever el mal. El problema de nosotros los enfermos es que nos creamos problemas imaginarios, y ahí es donde el miedo nos paraliza y se puede apoderar de nosotros durante toda la vida y nos puede volver tímidos, cobardes, escrupulosos, escépticos, aburridos, vanidosos, etcétera. Y peor, decía el padre Fau, si se vuelve aliado de otros instintos, como el instinto de conservación. Cuando alguien es inseguro, aquí el padre Fau ponía ejemplos de todos los puntos que él decía, cuando alguien es inseguro se puede volver vanidoso. Esto es para aparentar que vale más, aunque el individuo mismo sabe que esto no es así, que no es cierto. Puede ensalzar virtudes de las cuales carece, viste bien y hace obsequios para encubrir el miedo, de saber que su capacidad es falsa, sus méritos son imaginarios y sus riquezas, si es que la tiene, es simple ambición desmedida. A mí me viene a la mente lo que confiesa la madrina Sabina, son guarda imagen, ella lo dice y lo digo aquí con confianza porque le tengo mucho cariño. Ese es el miedo, el guarda imagen, el borracho. Dice el vanidoso es para aparentar que vale más. Hay compra lociones de $150, pero cuando le preguntas que te invite a un café, que si te puede invitar a un café, no tiene para invitarte a un café, pero bien que anda con lociones de $150 que quizás la obtuvo al crédito para aparentar que vale más. Ahí anda con zapatos de marca, con pantalones de marca, pero sin un 5 en la cartera. Ese es el borracho que tiene miedo. Decía una compañera, a este abogado le dicen Bandel, anda una camioneta
como de 10 metros de grande y una de como que es tractor, y cuando se baja como que es pulguita. Decía, cree que por la camioneta lo van a querer. Se siente seguro andar con esa camionetona porque es chiquito. Ese es lo que decían las compañeras cuando miraban a este. El alcohólico altanero, el que patea, el que golpea la mesa, el que grita, el que insulta, y pareciera que están hablando de Julio, el que grita, el que insulta, lo hace para encubrir su miedo y fracasos. Cuando el miedo avanza, puede convertirse en fobia, que es un miedo enfermizo que lo lleva a tropezar con muchos obstáculos, incluso de carácter imaginario, que no lo dejan desenvolverse por la vida. Del interior de este enfermo, del gigante del miedo, nace el gigante rojo. Fíjese cómo lo abordaba el padre Fao. Este alcohólico, este enfermo altanero, que grita, que patalea, que golpea la mesa, que los niños tiemblan, que la esposa tiembla de miedo cuando llega gritando, cuando llega insultando, lo hace para encubrir su miedo y sus fracasos. Y cuando el miedo avanza, puede convertirse en fobia, que es un miedo enfermizo que lo lleva a tropezar con muchos obstáculos, incluso de carácter imaginario, que no lo dejan desenvolverse por la vida. Y allí viene, de esto se engendra, allí se coagula, diría mi abuela, del interior del alcohólico nace el gigante rojo, la ira, que se combina fácilmente con otras emociones. Por ejemplo, lo hace con el amor, produce celos. Cuando lo hace con el deber, nos da la intolerancia. Y con el miedo nos da el pánico, que nos puede llevar incluso a la muerte. ¿De dónde nace el gigante rojo? Pues del interior de este enfermo que tenía o que era víctima del miedo. Entonces, ¿qué es la ira? La ira se puede ver en dos escenarios, desde dos escenarios. Voy a ir más rápido. ¿Por qué? La ira es un veneno, dice Bill W. Para la gente normal incluso es un veneno, no digamos para nosotros. Y es de doble filo. Por un lado, lastima a los demás y por otro lado, nos lastima a nosotros. La ira es un estado mental de agresividad física, verbal o moral que manifestamos golpeando, insultando, despreciando, rebajando al prójimo, etc. Y nos lleva a querer causar daño a otro. La ira envenena el alma, no nos permite vivir tranquilos ni disfrutar del sano juicio, es autodestructiva. ¿Por qué? Porque cuando no puede destruir a los demás, el odio es la ira reprimida. Cuando no puede destruir a los demás, nos destruye a nosotros mismos. Ahí sentimos que nos anda carcomiendo, que nos anda quemando el alma. Por eso algunos dicen que la ira es un platillo, no sé qué, de manjares. No es cierto. La ira solo es una emoción autodestructiva. Cuando no puede destruir a los demás, entonces nos destruye a nosotros mismos. El odio es la ira reprimida que incuba a la venganza y que al tratar de justificarla puede tornarse en sed de justicia. Esto es lo que al alcohólico se le puede tomar, lo puede convertir en un líder justiciero. Se vuelve criticón, irónico, intrigoso, burlón y soberbio. Yo una vez le dije a una compañera, vos lo que tenés, sos una refinada, vos decís que no agredís, vos decís que no ofendés, pero claro que se puede también agredir con el refinamiento. El tipo soberbio es aquel que se ha visto privado de muchas gratificaciones. Su frustración la cubre con actitudes hostiles,
ya que quizás nunca triunfó en lo que él quiso y fue despreciado en el amor, y ahora es desdeñoso. Probablemente fue relegado por la sociedad, por lo que se hace irónico y cobarde. No ataca físicamente, pero sí lo hace ridiculizando al adversario. Doble cara, lo que dice en Neuróticos Anónimos, las máscaras de la enfermedad. Hiere con refinamiento, con su intelecto o poderío social. Y mire que hijo de la gran, dice, y si es descubierto, se disculpa para encubrir el miedo. Son a los que le llaman expertos manipuladores. Bueno, oigo yo que se vuelve como que es de eso, de moda. Es narcisista. Es narcisista. ¿Por qué? Porque hiere con refinamiento. Ni se dan cuenta que está dejando ir los latigazos, los cuchillazos. Nadie se da cuenta que está dejando ir todo ese veneno. Pero si lo llegan a descubrir, rápido le da vuelta a la tortilla. Entonces, si es descubierto, se disculpa para cubrir el miedo que lleva aliado a su ira. Y mientras poder preparar otro ataque. El odio origina el resentimiento, que es veneno puro para los alcohólicos. Esto ya lo hemos dicho varias ocasiones. Cuando fuimos alcohólicos activos, fuimos abrumados por este gigante rojo. Por eso buscamos curarnos con una copa, y esa copa desencadenó una borrachera más que contaminó nuestra tranquilidad espiritual. Por eso, repito, decía el padre Fao, nuestro principal problema es la falta de control de las emociones. El miedo, la ira y todos sus aliados nos conducen directamente a esa copa del alcohol. Por eso agredimos, por eso destruimos, por eso nos envenenamos. Dios y la naturaleza aborrecen el suicidio, pero nosotros, como estamos enfermos, entonces nos refugiamos en esa copa. Y el tercer gigante, que cualquiera dice, no, ¿cómo vamos a contemplar? ¿Cómo vamos a ingresar a este gigante dentro de lo que estamos hablando? Pues sí, aún así con su aspecto romántico y suave, esconde su poderío, ya que puede derrotar a sus dos hermanos, o sea, al miedo y a la ira. Y nada fuera que los derrotara para que nosotros quedáramos libres, los puede derrotar para convertirlos en sus vasallos, en sus serviles. El miedo y la ira están al servicio del tercer gigante, al servicio del gigante rosa, que es el amor. Este gigante rosa presenta tres tipos: amor físico, amor psíquico y amor espiritual. ¿Cuál es el amor físico? Es el amor eros, el amor erótico, ese que solo sexo y ya está tranquilo. El amor, ¿cuál es el otro? El amor psíquico es ya una conexión. Hay amor físico, pero también hay una conexión. Y el amor espiritual, que es ese amor ágape, que no tiene límites, únicamente comparable con el amor de una madre con sus hijos. Entonces seguía describiéndolo el padre Fao. El amor satisface el instinto sexual de reproducción. Sabemos, pone de ejemplo, que los animales tienen este instinto, ya que ellos presentan una época de celo y otra de receso. Pero el hombre, y allí lo dice el cuarto paso, abusa del poder reproductor y en vez de ser una fuente de reproducción, lo convierte en una fuente de placer y de pasión amorosa, lo que puede dar lugar a las perversiones sexuales. El amor psíquico es emocional, ya que simpatiza al ser amado, hace feliz al ser amado con atractivos distintos, atractivos regalos.
es capaz de jurar amor eterno, ya que el amor psíquico hay más que placer, hay romanticismo. La vida no pierde sentido porque hay valor a su amada o a su amado. Vale siempre a pesar de sus defectos. Hay comprensión y sinceridad. Sin embargo, el amor psíquico puede disolverse cuando llegan pasiones inoportunas. El tercero en disputa, el tercero en discordia. El amor espiritual también necesita de un objeto amoroso. En este tipo de amor superior se llega a la comprensión total del ser amado. Aquí sobra la belleza física, apreciamos los valores morales, sus cualidades. Este es el amor espiritual porque es un amor eterno. Damos cariño sin exigencias, nos complacemos en dar felicidad sin recibir nada a cambio. Nos damos completamente sin vacilaciones. Hay comunicación espiritual aún a pesar después de la muerte, porque es un amor eterno. Pero ¿qué utilidad, decía el padre Fao, tiene esto para el enfermo alcohólico? El alcohol es un agente químico que desequilibra el cerebro y la vida afectiva de la persona, que lo ingiere en exceso, lo vuelve neurótico y esto le impide adaptarse a su medio social. Su vida emocional está en el desorden, es falto de seguridad y de valor para vivir. Es un débil emocional, aunque en el aspecto físico pueda ser atlético. El programa de Alcohólicos Anónimos, por eso decía el padre Fao, es vital para el enfermo. Y para concluir, solo quiero decir que el miedo, para concluir, este gigante paraliza y nos hace sentir inútiles, acomplejados, nos impide tomar riesgos e independizarnos y enfrentarnos a cualquier situación, peor si son situaciones peligrosas. El problema del miedo es que puede esclavizarnos y afectar las decisiones. La ira es una emoción muy poderosa que puede llevarnos a tomar medidas absurdas, puede causar resentimiento, venganza y en casos muy extremos puede llevarnos incluso a cometer delitos, como por ejemplo el homicidio. Peor cuando se cruza con el miedo, pueden surgir venganzas y hasta asesinatos. Y finalmente el amor es una emoción, aunque en apariencia, bueno, cuando estamos hablando del amor ágape, es una emoción sana, nos permite dar sin esperar recompensa, tener paz, ecuanimidad y un sano discernimiento. Sin embargo, decía el padre Fao, cuando se cruza con el miedo puede dar lugar a la sobreprotección y a la manipulación. Si se cruza con la ira, puede surgir el celo, y de esto, si no sos mía, si no sos mío, no serás de nadie. Bueno, compañeros, compañeras, con esto termino este breve comentario de lo que nos regalaba el padre Fao. Muchas gracias y quedo disponible por cualquier duda, por cualquier inquietud. Ay, al contrario, gracias. A ti, Julio, dicen aquí que parece que estabas hablando de ella. No, también de mí. Dije, ay, sí es cierto, está pasando lista. Aquí estoy. Gracias por este compartimiento. Vamos a iniciar, como es costumbre, por las preguntas. Ya no hablo tanto, porque ya estamos aquí. A ver, Gisela, ya alzó la mano. Sí. Gisela, adelante, Gisela, con tu pregunta. Gracias, Lo. Buenas noches por tu servicio. Gracias, compañeros, por estar haciendo la unidad. Y gracias, Padrine Z, por su compartir. Mi nombre es Isela y soy una enferma emocional codependiente adicta al amor. Pues más que una pregunta, yo soy muy sensibloide.
En otros términos se diría, soy una persona paz, que ya hemos escuchado ese término aquí en este grupo, persona altamente sensible, y estoy muy emocionada, muy emocionada de este 6º aniversario y de haber podido llegar a este grupo donde me he sentido muy cobijada, arropada, bendecida. Tengo una madrina que creo que, bueno, no creo, es de las cosas más bellas que Dios me ha regalado en este mundo. Tengo al padrine Z que también está en este grupo, y a mis compañeros que ya saben su nombre, los que estamos aquí coordinando y ahí pasándonos la batuta de a ver quién puede coordinar hoy, a ver quién no puede. Estoy muy agradecida, de verdad, de que Dios me haya puesto en este camino, en un grupo donde aprendo de todas las enfermedades que yo tengo. No discrimino ninguna. Soy tanto neurótica como yo creo que debo tener rasgos alcohólicos, soy codependiente, soy alanón, soy lo único que sí no le he entrado es a las drogas, pero yo felicito mucho al grupo La Alegría de Vivir. No me he podido enganchar en el grupo Fe que Obra porque yo tengo un tema ahí muy importante e interesante que algún día lo trabajaré con mi madrina de las redes sociales y de los audios, y de repente veo que tengo 75 mensajes del otro grupo, pero gracias padrine, gracias madrina, gracias compañeros de este grupo La Alegría de Vivir, porque me han hecho sentir que valgo la pena y que la vida vale la pena vivirla, ¿no? Que soy un ser humano igual que cualquiera. Soy una más entre los demás que padece de muchas dolencias físicas, emocionales, ¿no? Y que bueno, yo la verdad espero que mi poder superior y que el programa, porque este es uno de los pocos grupos que yo conozco que trabajan pasos, tradiciones, y que yo próximamente voy a proponer que se trabajen los 12 conceptos para el servicio mundial. Este grupo me ha dado eso, ¿no? Yo encontré un grupo que tiene que ver más con mi enfermedad, entonces probablemente tenga que ahora que sea cambio de mesa, que dejar mi coordinación de los lunes, porque tiene más que ver con mi enfermedad este otro grupo, y también sus juntas empiezan a las 9, pero bueno, no voy a anticipar nada. Dios sabrá cómo acomoda las cosas. Y gracias padrine, gracias madrina, gracias compañeros del grupo La Alegría de Vivir por estar presentes, por aceptarme en este grupo, por tolerar toda mi neurosis, todos mis desmadres, mi codependencia, mis depresiones, mi melancolía, y etcétera, ¿no? Y gracias, Glo, por haber podido coordinar esta junta. Por algo Poder Superior nos regaló que cambiáramos de día, y bueno, dulces 24 horas para todos. Buenas noches. Gracias. Gracias a ti, Cela. Bueno, gracias por tus palabras. Antes de darle el paso a la siguiente pregunta, que es de Obdulia, voy a aprovechar para leer estos dos mensajes. Buenas noches, compañero. ¿Cómo puedo conseguir más bibliografía sobre los 3 gigantes del alma? Y gracias, padrino. Excelente ponencia y también identificada con todo lo que se expuso. Entonces ya nada más le doy la palabra a Obdulia, y ya después, si gustas contestar también dónde pueden conseguir más información sobre los 3 gigantes del alma.
Les recuerdo, compañeros, que pueden escribir su pregunta o alzar su mano. Adelante, Obdulia, con tu pregunta. Buenas noches, mi nombre es Obdulia y soy neurótica. Mi pregunta es, ¿cómo puedo combatir el miedo? Ahorita que se habló de los tres monstruos y esa es mi pregunta, ¿cómo combatir el miedo? Gracias. Adelante, Julio. Muchas gracias. Bueno, creo que Arturo pregunta, Arturo, yo tengo un pequeños apuntes que si tenés el número de cualquiera de nosotros o el mío, no hay problema, yo te lo comparto, porque son pequeños apuntes. Entiendo que hay un folleto, pero yo no lo tengo completo, yo solo tengo unos apuntes que te lo puedo pasar sin ningún problema. Luego, también comentar con lo que decía la compañera Isela, pues yo siempre lo he dicho, y con el programa de Neuróticos Anónimos, yo vine a reencontrarme con mis emociones. Yo, quizás las mismas condiciones en las que trabajaba y en las que vivíamos, yo podía ver que enfrente de mí se daban los balazos y mataban a una persona y yo seguía mi camino como que nada. Eso no es normal. Entonces, el programa nos viene a reencontrar con las emociones y por eso vos decís que sos paz y que sos altamente sensible. Es el programa que nos hace sensibilizarnos. ¿Quién podría imaginar, por ejemplo, sentir una calidez con personas que están al otro lado del mundo? Yo no me lo imaginaba, pero gracias a este programa hoy lo veo totalmente posible. Y yo puedo sentir la cercanía, el enojo, la ira, el descontento de compañeros que ni siquiera estoy viendo. ¿Por qué? Porque este programa nos hace ver más allá. Y pues con la pregunta de Obdulia, Bill W. escribía acerca del temor, la fe y el amor, algo así es. Y pues la verdad que el miedo cuesta superarlo, pero lo primero, como siempre recomienda el programa, es identificarlo, comenzar por conocernos a nosotros mismos, reflexionar sobre lo que sentimos y lo que nos hace tener esos temores, porque algunos dicen que el miedo no es más que ausencia de fe. Y si tenemos ausencia de fe, tenemos, dicen algunos, temores. Entonces, si partimos de eso que dicen los compañeros, entonces hay que reforzar nuestra fe. No hay que permitir paralizarnos, hay que confrontarnos y seguir adelante. Ir afrontando gradualmente aquello que le tenemos miedo, pero hay que fijarse, hay que hacerlo gradualmente, porque como no tenemos un sano juicio, también nos podemos confundir, porque el miedo también es bueno porque nos llama a la prudencia. Por eso es que hay una canción que dice que el panteón de valientes está lleno. No fueron prudentes. Yo no tengo miedo y ahí se iban a meter a que les cayeran los disparos en el pecho. No, el miedo también es una emoción que nos puede ayudar a la prudencia. Entonces, cuando vamos a afrontar los miedos, hay que hacerlo despacio, poco a poco, con el programa. Buscar apoyo como en los grupos, con los compañeros. Siempre es bueno, Obdulia, escuchar la opinión del padrino, de la madrina o un amigo de confianza, porque dicen, yo he escuchado que nosotros sufrimos más por lo que nuestra mente produce
que la realidad. Estamos sufriendo antes del tiempo. Nos estamos muchas veces, y no estoy, como decía Isela, no estoy desmeritando ni descalificando los sentimientos de nadie, pero muchas veces nosotros nos estamos ahogando en un vaso de agua. Cuando ya lo discutimos con franqueza, con confianza, con nuestro padrino, con nuestra madrina, lo podemos ver más claro, lo podemos ver con ojo objetivo, y entonces salimos de lo que nos produce esa parálisis que no nos deja actuar. Entonces, primero autoanalizarlo, luego paso a paso, poco a poco, buscando ayuda, comentando con nuestro padrino o nuestra madrina, así se van disipando los miedos, teniendo fe y por supuesto con la acción. Pero no es que de la noche a la mañana se nos va a quitar, es poco a poco, porque nos vamos a dar cuenta muchas veces que sufrimos más por los asuntos imaginarios que por lo que realmente está sucediendo. ¿Cuántas veces no quiere ir al médico porque tiene temor a que le van a decir tiene esto, tiene el otro? Y cuando llega al médico, un dolor de estómago era, pero el miedo nos está paralizando. Gracias por sus preguntas y compartimientos. Muchas gracias. Gracias por la respuesta también. Aquí hay otra pregunta. Bueno, un agradecimiento. Gracias, Julio. Excelente desarrollo del tema. Padrino, pregunto, ¿qué puedo hacer si siento que me falta la fe? Ahí está la pregunta. Adelante, Julio. Gracias, Maite. Bueno, después del primer paso, del segundo paso de Alcohólicos Anónimos, muchos, sobre todo el recién iniciado, entra en un gran conflicto con la fe. Me acaban de reducir, dice el enfermo, a que confiese que soy un enfermo alcohólico. Me acaban de decir, dice el enfermo, que no tenemos un sano juicio. Pero la fe comienza en realidad desde el segundo paso, cuando nos dice, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Enseguida, en el segundo paso, aborda bastantes temas de la fe. Por ejemplo, dice que hay unos que nunca han tenido fe, hay otros que tuvieron fe, pero la perdieron, y hay otros que aunque tienen fe, no confían en que Dios les hará el milagro. Entonces, agrega el paso, es mejor nunca haber tenido fe que haberla tenido y haberla perdido. Entonces, es una situación bien crítica cuando decís en tu pregunta, ¿qué puedo hacer si estoy perdiendo la fe? Pero ahí es donde el programa nos recomienda, o como lo decía el padrino, tómatelo con calma. No necesitas abrazar todas las ideas del segundo paso de inmediato. Puedes explorar gradualmente lo que funciona para ti, pero mantén una mente abierta y permite cuestionar y aprender, porque una mente verdaderamente abierta, en lugar de debatir por quién fue el primero, si el huevo o la gallina, entonces permite que entre la recuperación. La recuperación no depende de una creencia específica, sino de tu disposición para cambiar y crecer. Entonces nace la pregunta, ¿de verdad quiero cambiar y de verdad quiero crecer? Pero eso solo tiene que venir del interior del enfermo. Si no viene del interior del enfermo, pues entonces la fe va a parecer que no existe.
pero el tercer paso nos da la respuesta definitiva. Aparentemente no tenemos fe, pero ahí dice que desde el momento que estamos en estas reuniones, sin darnos cuenta, ya estamos cultivando un mínimo de fe. Así que ánimo, Maite. Gracias. Voy a dar la respuesta. Digo que dar las gracias, Maite. Todavía tenemos espacio para, si alguien quiere preguntar o alzar la mano. Mientras quiero aprovechar también para hacerte una pregunta. Decía, bueno, y aquí respecto a tu punto de vista, ya no al padre Pau, ¿verdad? Porque él dice que el problema del alcoholismo es ese control emocional, más bien ese descontrol emocional, ¿no? El descontrol de esas emociones. Nosotros en Neuróticos Anónimos pues lo llamamos neurosis y decimos que antes de alcohólico, pues sí, son neuróticos, ¿no? Que hay que trabajar en esas emociones antes de cualquier otra afectación, pues son neuróticos. ¿Estás de acuerdo tú con eso? ¿Tu punto de vista me lo puedes dar? Gracias. Bueno, cada hermandad, cada uno de nosotros tiene sus propios puntos de vista. El neurótico, desde el punto de vista del programa de neuróticos, puede interpretar de una forma una cosa. El alcohólico, desde otro punto de vista, igual lo puede interpretar de otra forma. Por ejemplo, yo veo, como tengo la oportunidad de practicar el programa desde Alcohólicos Anónimos y desde Neuróticos Anónimos, siendo el mismo programa, se le da una interpretación diferente. Por ejemplo, si yo en este momento estuviera en una reunión de Alcohólicos Anónimos y abordo tribuna y comienzo a hablar de mis problemas, de lo que me aqueja, de lo que me molesta o de cualquier decisión que deba de tomar, el próximo que suba a la tribuna me va a comenzar a dar, según corresponda o según sea la persona, sugerencias, consejos, ayudas y un montón de situaciones. El neurótico le hacen eso y se muere porque dicen que se están montando en sus tribunas. Bueno, y comienza el neurótico a decir que le están invadiendo, que de él están hablando, etcétera. ¿Quién es que hace bien o quién hace mal? El programa me ha enseñado que a lo mejor los dos lo hacen bien o a lo mejor los dos lo hacen mal, pero no hay una forma específica porque este programa es personal. Así que si Neuróticos Anónimos dice, así como vos lo decías, está bien, y Alcohólicos Anónimos lo dice de otra forma, también está bien, porque aquí el tema es la fe y que nos dé resultado. Yo no me, como dice el segundo paso, yo no me pondría a pelearme conmigo mismo por quién fue primero, si el huevo o la gallina. No me pondría a pelear quién tiene la razón, si Neuróticos Anónimos o Alcohólicos Anónimos. Hoy ya superé esa etapa. Hoy ya me doy cuenta que lo que yo quiero es alcanzar un estado de recuperación. Hoy ya me doy cuenta que si yo logro alcanzar un estado de recuperación es para poder compartirla con los demás. Que si soy neurótico, que si soy comedor compulsivo, que si soy esto, que si soy lo otro, eso no importa. Lo que importa es que más personas puedan alcanzar un estado de sobriedad. Muy bien, gracias. ¿Alguien más, compañeros, que guste hacer una pregunta? Todavía tenemos un poco de tiempo. Entonces, su mano, abra su micrófono o escriba su pregunta. Nada. Bueno, pues aprovecho, porque aquí también lo tenía sentada.
Porque también en neuróticos decimos que la cura, o al menos la recuperación, es el amor, ¿no? Entonces, pues sí, igual estoy de acuerdo con lo que dice este folleto de el amor, pero comentabas, bueno, leías y también comentabas sobre dentro de ese amor hay estos 3 tipos de amor. ¿Tendrían que estar los 3 juntos? ¿O crees que, por ejemplo, tenga que ser el espiritual solamente? Esto sería mi pregunta. Gracias. Pues sí, en Neuróticos Anónimos así dice que la enfermedad mental se cura, la neurosis se cura y que la cura es el amor. Pero esto tiene su razón tomando en cuenta que el génesis de la enfermedad de la neurosis son el egoísmo innato. Y cuando nosotros amamos, no puede haber egoísmo y amor en un mismo ser. El amor desplaza el egoísmo. Dejamos de pensar en nosotros para pensar en los demás. Por eso es que en Neuróticos Anónimos se dice que la cura es el amor, porque el amor desplaza, sustituye el egoísmo por el amor. Ahora, eso era comentando lo que decías, pero en relación a la pregunta, ¿puede en un mismo objeto manifestarse los tres tipos de amor, tanto el amor físico o eros, el amor psíquico o emocional y el amor espiritual o ágape? Y yo digo que sí. Y yo digo que sí, que excelente fuera que pudiéramos tener en armonía ese amor físico, ese amor psíquico y ese amor espiritual. Y yo les digo por fregar a mis compañeras, pero es mentira, no me lo dice mi esposa, que mi esposa me ama tanto a mí que me dice que yo puedo tener un amante por ver que yo esté feliz. Pero es mentira, yo me lo invento. ¿Cómo no? Y les digo yo, ha de ser para probarme. Pero qué bueno sería de que en una pareja de esposa, de esposo, o según la orientación, porque ya sabemos que hay orientaciones, pero qué bueno sería que en una pareja se podría, imagínense, ver ese amor físico, no ver a ninguna mujer, en mi caso que soy hombre, no ver a ninguna mujer más sexy, que más me la pide el cuerpo, como yo les digo a mis compañeras, me la pide el cuerpo, que no sea mi esposa. Y además poder tener esa conexión emocional que con solo que nos miremos, saber lo que ella está pensando, y ella con solo que me mire, saber lo que yo siento cuando necesito un abrazo, cuando necesito una sonrisa, que ella lo sepa. Y qué mejor sería que fuera a tal punto del amor de que pudiera dar la vida por mí o yo por ella. Claro que se pudiera dar, pero eso es como yo lo veo. En realidad, quizás solo es utopía. Gracias, Gloria. Ay, sí, ¿verdad? Qué bonito sería. Muy bien, ya de forma breve, porque ya nada más faltan unos minutitos. Rita alzó la mano para su pregunta. Adelante, Rita. Buenas noches, Gloria, gracias por tu servicio y muchas gracias, padrino, por tu tema tan bonito. Y quiero hacer la pregunta, ¿verdad? Digo, ay, de ese amor que es psíquico y que no sé qué, y que de amor y que quisiera, ¿cómo le hago, verdad? Porque para sentir algo por personas que sentí, bueno, que hicieron mucho daño, no fue a mí, claro, de que embargaron a mi hija y le quitaron su casa y no hay ese bonito sentimiento, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita de las elecciones yo decía, pero ojalá que no ganen, pero ojalá que, y qué bueno que les dicen cosas, y qué bueno que lo saquen a todos, y qué bueno que
¿Y qué crees, padrino, que ahorita te pregunto esto porque digo, ya fueron las elecciones y no ganaron y como que descansé, pero no hay ese sentimiento bonito. Yo todavía hubiera querido que hubiera licenciados que dijeran sí les podemos ayudar a quitarles la casa, y como no se da, yo digo, pero ya quiero dejar eso porque ni siquiera es mía. Pero ¿cómo llegar a amar? Porque a veces se puede con la familia, a veces, pero con personas extrañas, qué difícil practicar eso. Y pues por eso pregunto, ¿verdad? ¿Cómo hacerle para ya ir dejando esto que solo me causa daño? Enfermedad física, miedo, angustia, soledad y etcétera, lo que ya sabemos. Gracias, padrino. Buenas noches. Adelante, Julio. No sé si también alcanzaste a leer una pregunta en el chat. De igual forma, si la puedes contestar de forma breve y si no, te la hago. Adelante. En este momento la estaba leyendo. Dice Arturo: Julio, hace 2 años sufrí un asalto mano armada. Me robaron mi carro. El miedo me paralizó y después me dio ira. ¿Fueron normales estas emociones? Por supuesto que son normales. Claro que son normales. Si el hecho que nosotros estemos en un programa de recuperación, en un programa que nos enseña el amor, la comprensión y la tolerancia, no nos hace robot ni insensibles. Claro que son emociones totalmente normales. Si lo que cambia es nuestra reacción. Eso es lo que hace la diferencia entre el enfermo sin programa y el enfermo con programa. Yo también recuerdo que una vez le quebraron la ventolera a mi vehículo y me robaron una especie de ataché donde andaba libros, pero el ladrón quizás pensó que era computadora y se llevó los libros de Alcohólicos Anónimos. Pero sentir esa frustración y esa incapacidad y ese encabronamiento es totalmente comprensible y es totalmente normal y adecuado. El problema es que eso fue hace 2 años, decís, y todavía lo sintás como que fue hoy o el día de ayer. Eso sí, ya es un problema, porque estamos atrapados y ahora esa ira incuba, decíamos, según los gigantes del alma, el deseo de venganza. Y como no podemos vengarnos del que nos hizo ese daño, y yo me imagino, en el caso que yo no vi quién fue el ladrón, y ahora que te pongan una pistola en la frente y te despojen, esa reducción, esa incapacidad de no poder hacer nada, claro que es totalmente natural y normal sentir miedo. Después que ya se llevaron el asunto, sentir odio, ira, resentimiento, claro que es totalmente normal. Y eso es lo más normal del mundo, como cuando uno se corta con un cuchillo, es muy normal que salga sangre roja. Si ya le sale azul o verde, eso ya no es normal. Pero sentir ira, rabia, impotencia, frustración, todo eso es totalmente normal. Lo que no es normal es que esos eventos hayan pasado hace 20 años y todavía esté encabronado. Lo que está diciendo también Rita, ¿cómo podemos hacer? Una vez, ¿verdad, Rocío? Hablamos de un buen tema que se decía del resentimiento al perdón. Tenemos que perdonar. Solo el perdón puede sanar. Aunque dicen los padrinos, perdonar no quiere decir que borrón y cuenta nueva. Y ponen de ejemplo, no porque sea vegetariano quiere decir que el tigre no me va a comer. No, perdonar significa que nosotros vamos a sanar mente, cuerpo y espiritualmente. Eso significa realmente perdonar. Pero cuando estamos embargados de esas emociones
crueles, enfermizas, que nos ocasionan ira, odio, resentimientos, Bill W. hablaba de lo que él llama válvula de escape. Decía que nosotros estamos enfermos no solo física y mentalmente. Usted está enfermo, decía, también espiritualmente. Y para sanar espiritualmente, él decía, haga lo siguiente. Primero, identifique con quién o quiénes está enojado, con quién está resentido, con quién está frustrado, y comience a hacer una lista. Allí van a ir personas, van a ir instituciones, va a ir hasta el gobierno, y enseguida se pregunta ¿por qué? ¿Por qué está enojado con estas personas, con estas instancias, con estas instituciones? ¿Por qué? ¿Por qué está enojado? Va a descubrir, decía Bill W., que en algunas ocasiones, como en el caso que decía Arturo, es aceptable tener ese tipo de enojos, odios y resentimientos, porque realmente hemos sufrido un daño o una amenaza real de un daño. Han estado amenazados nuestras relaciones personales e incluso amorosas con las acciones de determinadas personas. En ese caso es totalmente natural. Va a descubrir que en otras ocasiones no ha sufrido ningún daño, solo su mente es la que se está haciendo la imagen de eso. Yo solo recuerdo un ejemplo que ponía, ¿cómo se llama? Es de Al-Anon, este compañero, ¿cómo que se llama? No recuerdo, pero que da bastantes charlas. Rocío, ¿cómo se llama? Que vos lo fuiste a ver, que hablaste con él, decís, bueno, él en una de sus charlas dice que ahí va el enfermo con la boca abierta caminando, Salvador, exacto, ahí va, decía, el enfermo con la boca abierta viendo para todos lados, o como le diría mi abuela, pajareando, y pum, mete el pie en un hoyo de la calle, en un lodazal, y comienza el enfermo a mentar madre, diciendo este gobierno aquí, este gobierno allá, aquí, y que no hace nada, y que pagamos impuestos, y que las calles en mal estado, pero nunca dice, el que iba con la boca abierta soy yo. Entonces va a descubrir que en ocasiones realmente no ha sufrido ningún daño, y que solo es su mente. Pero en cualquier caso, como usted es un enfermo espiritual, haga una lista, la más acalorada lista contra estas personas, dígales qué son esto, qué es aquello, qué es lo otro, siempre y cuando tenga a la mano una papelera. Eso le va a servir como una válvula de escape, pero eso es de inmediato. Pero si ya queremos una verdadera sanación, solo lo vamos a lograr a través del perdón. Muy bien, gracias. Con eso terminamos el compartimiento, y a nombre del grupo pues te damos las gracias por este tema que compartiste, los 3 gigantes del alma. Gracias. Les doy las gracias, compañeros, por su asistencia. Vamos a terminar esta junta con la oración a la serenidad, que dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo, y la sabiduría para reconocer la diferencia. La declaración de la responsabilidad: yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Yo quiero que la mano de AA esté siempre allí, y por esto yo soy responsable. Gracias, buenas noches, gracias a todos y feliz 6º aniversario y las mañanitas. Y vamos por muchos años más.